Hola, bienvenido a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar acerca de la ansiedad, un fenómeno tan habitual y constante ahora mismo en nuestra vida. ¿Vale? La mayoría de los problemas psicológicos y las bajas actualmente tienen que ver con la ansiedad y la depresión. Entonces, la ansiedad es un mecanismo adaptativo natural que nos permite ponernos alerta ante determinadas situaciones que requieren un cambio o un esfuerzo por nuestra parte. Cierto grado de ansiedad proporciona un componente adecuado de precaución ante situaciones especialmente peligrosas. Recuerda que cuando hablamos de las situaciones que percibe el sistema como peligrosas, están incluidas las amenazas reales, pero también cualquier tipo de cambio en nuestra vida. Una ansiedad moderada nos ayuda a mantenernos concentrados y a poder afrontar los retos que se nos estén presentando. Pero cuando ese sistema de ansiedad se ve desbordado y funciona de manera incorrecta, la persona empieza a sentirse paralizado, con un sentimiento de indefensión y hay un deterioro del funcionamiento psicológico y fisiológico en la persona. Cuando la ansiedad se presenta en momentos inadecuados o ante ningún estímulo que yo pueda reconocer, o es tan intensa y duradera que interfiere con las actividades normales que realiza la persona. Y es en este momento cuando se considera como un trastorno de ansiedad. La ansiedad, como os digo, constituye un aspecto normal del estado emocional del ser humano. La angustia se define como un estado afectivo similar al miedo, pero que, a diferencia del miedo, no obedece a un estímulo amenazante externo, sino que la persona lo vive como algo procedente de su interioridad psíquica, ¿no? De su mente. Para la psiquiatría, digamos que la ansiedad sería como una manifestación sobresaltada de la angustia. La ansiedad es una reacción emocional que consiste en un sentimiento de tensión, aprensión, nerviosismo y preocupación constantes. Hay una activación del sistema nervioso simpático, al igual que como vimos con el miedo y con el estrés. Lo que pasa es que la ansiedad no obedece a un estímulo externo, sino a las sensaciones y los pensamientos de la persona. Su naturaleza es anticipatoria y es una anticipación tensa y desagradable ante una amenaza vaga e indefinida. Suele haber dificultades para identificar la causa. No suele tener los límites claros acerca de el inicio y el final. Suele ser un estado generalizado y persistente. La activación de la persona no va encaminada hacia la resolución, como sucede con el estrés o con el miedo. Y porque no se sabe realmente qué es lo que tengo que resolver, no se identifica la causa. Es una combinación muy difusa de emociones porque está asociada a cualquier estímulo. Hay diferencias individuales en la forma de manifestar la ansiedad, lo mismo que una persona en diferentes momentos puede experimentar la ansiedad de manera diferente. Se trata de un fenómeno cognitivo y difuso donde se combinan la parte emocional con los pensamientos y la conducta. La ansiedad está orientada hacia el futuro, siempre es de naturaleza anticipatoria, no está respondiendo a una amenaza presente, como sucede con el estrés y con el miedo. Y genera en las personas una vigilancia mantenida y sensaciones corporales bastante incómodas. Es decir, la persona cuando está experimentando ansiedad empieza a estar muy atento de todo lo que está experimentando y sintiendo. La persona se siente irritada y preocupada constantemente.
En ciertos niveles, como os decía, es adaptativa porque ayuda a la persona a adaptarse a los cambios y a responder de manera eficaz ante los peligros o situaciones que se presentan. Bien, en niveles moderados hay un mayor rendimiento, por eso hablamos de esa ansiedad positiva, ¿no? Pero aparte de ser causada por diferentes circunstancias de la vida y de experimentar un estrés crónico, también puede deberse a otras causas como. Aunque hemos visto que la ansiedad suele estar causada por prestar atención a nuestros pensamientos y a nuestras sensaciones corporales, la ansiedad también puede aparecer como un síntoma que acompaña a diferentes enfermedades, como el hipertiroidismo, feocromocitoma, hipoglucemia, arritmias cardíacas. También puede aparecer como consecuencia de un trastorno de estrés postraumático o de situaciones fisiológicas como la menopausia o el síndrome premenstrual. Otra posible causa de la ansiedad puede ser el consumo de fármacos o sustancias estimulantes como las anfetaminas, broncodilatadores, cafeína, efedrina, levodopa, tiroxina o el síndrome provocado por la retirada de opiáceos y benzodiazepinas. La ansiedad generalizada es una forma crónica de ansiedad. La preocupación no es por temas específicos, sino que suele implicar muchas actividades y circunstancias de la vida de la persona, que se siente incapaz de controlar sus preocupaciones, incluso a pesar de ser consciente de que esas preocupaciones no tienen sentido. Le resulta muy difícil relajarse y sus preocupaciones se acompañan de reacciones somáticas, es decir, físicas como tensión muscular, irritabilidad, fatiga, entre otras. Veamos algunos signos de la ansiedad. Para que el trastorno de ansiedad sea diagnosticado como tal, el paciente debe presentar síntomas de ansiedad casi todos los días durante varias semanas seguidas y no se debe a circunstancias externas únicamente. Puede haber estado viviendo periodos de estrés crónico. Esos signos son la aprensión, que es una excesiva preocupación sobre posibles desgracias futuras, sentirse al límite de sus fuerzas, dificultad para concentrarse. También experimenta tensión muscular, con agitación e inquietud psicomotriz, cefaleas de tensión, es decir, dolores de cabeza, temblores o incapacidad para relajarse. También por una hiperactividad vegetativa, como mareos, sudoración, taquicardias, molestias epigástricas, vértigos o sequedad en la boca. En los niños se suele manifestar una necesidad constante de seguridad y atención y quejarse reiteradamente. La ansiedad se origina a partir de una interacción entre la aprensión ansiosa del estrés y la expectativa de incontrolabilidad. Es decir, que la persona tiene la sensación de que las situaciones son impredecibles e incontrolables. También hay una tendencia a interpretar los estímulos siempre como amenazantes y su atención siempre se dirige hacia esos estímulos amenazantes. La persona se focaliza hacia sí mismo, sus pensamientos y sus sensaciones. Veamos ahora algo más acerca de los síntomas de la ansiedad. Los síntomas más asociados a la ansiedad generalizada son una preocupación en exceso por las actividades diarias, tener problema para controlar sus preocupaciones, ser conscientes de que se preocupan mucho, más de lo que deberían, pero no pueden evitarlo. Esa dificultad para relajarse, la persona se suele sentir nerviosa, suelen tener problemas de concentración, se sorprenden fácilmente por cualquier situación, tienen problemas para dormir o permanecer dormidos, también suelen sentirse cansados o débiles todo el tiempo, los dolores de cabeza, de los músculos, del estómago o dolores que no tienen una explicación o causa orgánica. También suelen tener dificultades para tragar, tienen la sensación de una bola en la garganta
temblores o tics, que son movimientos nerviosos. Suelen sentirse irritables, también pueden sudar mucho, marearse, tener taquicardias o sentir que les falta el aire y una necesidad bastante continua de ir al baño. Entonces, aclaremos que el miedo es una anticipación tensa y desagradable, pero con una amenaza específica, identificable, que tiene un principio y un final bastante claro y suele desaparecer cuando desaparece el estímulo que lo está ocasionando y nos permite una activación hacia la lucha o huida de la situación. El miedo es filogenético, es necesario para nuestra supervivencia. El estrés son respuestas psicofisiológicas emocionales y cambios comportamentales ante una situación concreta donde la persona tiene la sensación de que no tiene los recursos para hacer frente a esa situación. También hay un estímulo concreto y se presenta ante cualquier cambio que experimentemos. El estrés, cuando es adaptativo, nos permite también movilizarnos para la resolución de eso que se nos está presentando en nuestra vida. Las fobias son el extremo del miedo y son hacia algo específico e identificable. La ansiedad es algo que no tiene un principio ni un final claro, no suele ser ante estímulos externos, aunque creamos y lo identifiquemos con cosas que nos suceden, sino más hacia nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestras sensaciones corporales. La ansiedad mantenida en el tiempo suele llevar a un deterioro psicosocial y a bajar nuestro estado de salud. Por eso que hemos visto en vídeos anteriores de cómo afecta el miedo o el estrés crónico o la ansiedad en nuestro sistema biológico, orgánico. A largo plazo tiene un gran impacto también en el funcionamiento laboral. Las personas que experimentan ansiedad comienzan a tener dificultades para relacionarse con las personas, para hacer su trabajo y comienzan a aislarse por intentar evitar estímulos que generen ese malestar que la persona siente, pero que realmente, como la ansiedad no está siendo causada por nada externo, realmente lo que hace es retroalimentar la ansiedad, porque mientras más la persona evita situaciones, más se mantiene esos niveles de ansiedad. Como os decía, la persona suele utilizar conductas de evitación ante cualquier cosa donde experimente ese malestar y esas sensaciones de la ansiedad. E intentamos, yo lo veo mucho, que intentamos como encontrar dónde está la causa, ¿vale? El sistema se siente amenazado e intenta localizar qué es lo que me está generando ese malestar. Entonces es como, es esto. No, la ansiedad es algo interno, ¿vale? Es algo tuyo. Algo muy característico de las personas con ansiedad es que tienen una gran sensación de pérdida de control. Sienten que pierden el control de su vida y de algo muy importante, de su mente. Cuando empiezan a experimentar todos esos pensamientos negativos, todas esas intrusiones, todas esas sensaciones corporales tan molestas, empiezan a conectar con esa pérdida de control y tienen miedo a que pueden hacer cualquier cosa. Incluso pueden llegar a tener miedo hasta de ellos mismos, ¿no? Como me dicen a veces a mí en el despacho, no, Carolina, es que tengo miedo de hacer algo que yo no quiero hacer, ¿vale? Pero eso está asociado a esas sensaciones de la ansiedad. Realmente no se conoce a la actualidad nadie que haya hecho alguna locura por ansiedad, porque no ha podido controlar su mente. El trastorno de ansiedad generalizada es uno de los trastornos psiquiátricos más comunes y suele ser más frecuente en mujeres, ¿vale? Y está relacionado con estrés ambiental crónico, es decir, un estrés mantenido a lo largo del tiempo durante mucho tiempo. De acuerdo a la teoría conductista, la angustia es una respuesta condicionada a un estímulo ambiental. Las personas afectadas por la ansiedad como que han sobregeneralizado los temores y han aprendido por imitación
a responder de manera ansiosa ante las situaciones que se presentan. La imitación proviene de respuestas semejantes a las de sus padres, cuidadores o figuras de autoridad importantes para la persona. Las respuestas de las personas ansiosas son valoraciones que exceden la peligrosidad de las situaciones y subestiman sus propias habilidades para enfrentar todas esas amenazas. La angustia es un afecto normal, pero su intensificación la convierte en una fuente de sufrimiento e incapacidad. Y es aquí cuando se convierte en algo patológico. La característica esencial de este trastorno es un sentimiento de desazón, de desasosiego generalizado y persistente, que no están referidos a ninguna circunstancia ambiental en particular y concreta. Desde las teorías cognitivas, la ansiedad se debe, digamos, a un procesamiento disfuncional de la información, ¿vale? Fruto de las experiencias y de la propia personalidad de la persona, ¿no? Entonces, esos sesgos generan al percibir los estímulos y las situaciones de una manera disfuncional que paralizan a la persona. Para trabajar la ansiedad es muy importante tener en cuenta los componentes como los pensamientos negativos intrusivos, la preocupación, la sensibilidad a la ansiedad, que es un miedo a los síntomas que se experimentan cuando tenemos ansiedad, el miedo a la incertidumbre, las habilidades de afrontamiento que tiene la persona respecto a las situaciones, ciertas características de la personalidad. Esto entraremos más a fondo en el próximo vídeo, que será la parte 2 de la ansiedad, donde os daré más información acerca de todos estos componentes. Bien, ahora veamos algo acerca del tratamiento de la ansiedad, que como os digo, al ser un proceso complejo que incluye muchas variables, el tratamiento debe ser bastante integral y no ceñirnos a una sola cosa. Respecto al tratamiento de la ansiedad, como hemos visto, es un proceso bastante complejo que implica muchos factores, con lo cual un único tratamiento no suele ser el más idóneo. Lo ideal es la combinación. Para esto hay, a nivel occidental o medicina occidental, hay diferentes tipos de ansiolíticos que lo que producen es un efecto tranquilizante para ayudar a regular ese sistema nervioso. A nivel de productos naturales, también hay productos muy buenos como la ashwagandha o el 5-HTP, el ansiofin, que ayuda para el insomnio, el Ansiomed, mente positiva, son productos bastante buenos con las ventajas de que no generan tolerancia ni dependencias. Las técnicas idóneas para el tratamiento de la ansiedad es la relajación y el aprendizaje de la respiración diafragmática. Normalmente las personas con ansiedad suelen tener una respiración bastante superficial. La psicoterapia puede ser bastante eficaz porque ayuda a la persona a resolver todos esos conflictos psicológicos internos y a desarrollar habilidades de afrontamiento que le permitan gestionar mejor sus circunstancias. El deporte es fundamental. Hay alimentos que permiten aumentar la serotonina en nuestro sistema. La acupuntura es una técnica muy buena para todos los temas emocionales y del sistema nervioso. La digitopresión, que es una rama de la acupuntura sin agujas. La reflexología podal también tiene muchísimos beneficios y las flores de Bach. Estas deben ser de acuerdo a lo que esté generando la ansiedad en la persona. Desde la medicina china, las causas principales de la ansiedad pues son las dificultades emocionales con situaciones laborales, familiares, enfermedades o traumas que superan la respuesta de la persona y provocan esta ansiedad. La medicina china considera también ciertos factores constitucionales, es decir, como genéticos, hereditarios, ¿vale?
que pueden predecir y hacer que aparezca la ansiedad. Una debilidad congénita de corazón o de riñón dan una predisposición a padecer la ansiedad, que probablemente se manifestará desde la niñez o la adolescencia. Una debilidad en el pulmón tendría no solo consecuencias respiratorias, sino que la persona tendría una tendencia a aislarse y a sentirse fácilmente separado de su entorno. La dieta también puede ser una causa de ansiedad desde la medicina tradicional china. Una dieta muy restrictiva puede causar una debilidad en la sangre, la cual genera un problema en corazón porque la sangre nutre al corazón y nutre al Chen, que es nuestra mente. Veamos ahora las 3 clasificaciones más características de la ansiedad según la medicina china. La ansiedad por deficiencia de qi del sang de corazón. Este se caracteriza principalmente por sentimientos de vulnerabilidad, inseguridad, preocupación y aprensión. Estos pacientes suelen sentir palpitaciones, taquicardia y sufren sensación de dificultad respiratoria. Tienden a ser pálidos, a sudarle las manos y son de voz débil. La ansiedad por inestabilidad del Shen, o sea, la mente por desequilibrio del eje corazón-riñón. En estos casos suele existir una fuerte ansiedad y ataques de pánico tras sufrir un shock o un trauma importante. La persona, además de ansiedad, padecerá probablemente insomnio, pesadillas, sudores nocturnos o sudoración fría. La ansiedad por deficiencia de yin. Este tipo de ansiedad es común en las mujeres durante la menopausia. También puede darse en personas que se han visto durante largo tiempo sometidas a exceso de trabajo y preocupaciones, sin tiempo para un descanso reparador. Este tipo de ansiedad se caracteriza por presentar una fuerte sensación de agitación y urgencia que suele empeorar por la noche y cuando la persona está fatigada. La persona se siente al límite con facilidad y entre los síntomas acompañantes posibles están los sofocos, enrojecimiento facial, irritabilidad, insomnio y palpitaciones. Otros síntomas frecuentes son sequedad de la piel, de las mucosas y estreñimiento. Te dejo estos 2 puntos para que puedas realizar acupresión. Te va a servir cuando te sientas nervioso o sientas ansiedad. Los puntos se masajean en los 2 pies y en las 2 manos. 2 minutos, tanto por la mañana como por la noche. La presión debe ser fuerte sobre el punto, sin llegar a hacernos mucho daño, y masajear en círculos en sentido de las agujas del reloj. La ansiedad no aparece para jorobarnos, siempre trae un mensaje detrás que nos quiere mostrar nuestro sistema y que no somos capaces de percibir. Buscamos la amenaza fuera cuando realmente está dentro. Entonces, la ansiedad tiene que ver con conflictos no resueltos, con la sensación de incapacidad de la persona, o sea que está bastante relacionado con esa parte de la autoestima, ¿no? De ser capaz de enfrentar lo que se me presenta. A veces también esa ansiedad te está diciendo, para, descansa, tómate un tiempo para ti. Entonces, si sientes ansiedad, intenta ver qué la está retroalimentando, pero en tu interior. No busques tanto en el exterior, porque aunque pueda haberse iniciado por un estrés crónico, por alguna situación externa, realmente lo que lo mantiene es un proceso interno. Intenta ver si es que tienes sentimientos de desvalorización hacia ti mismo, si crees que no puedes enfrentar las situaciones, si sientes que no tienes el control, si eres una persona controladora o si tus creencias hacen que tengas un sesgo en la forma de percibir el mundo que te hace ver siempre las amenazas y todo de manera más negativa. Y es así como puedes trabajarlo. Espero que te haya gustado este vídeo. En el próximo vídeo continuaremos con el tema de la ansiedad porque es algo muy amplio y contiene muchos conceptos donde veremos la preocupación, los pensamientos negativos, la sensibilidad a la ansiedad,
el perfeccionismo, la resolución de problemas, el miedo a la incertidumbre, con algunas pautas que te puedan servir y venir bien para gestionar. Que tengas una semana muy feliz. Espero que te haya gustado el vídeo, que lo compartas y nos vemos en el siguiente. Gracias.